saludo muy cordial. Estamos en Perfiles después de la temporada del verano en el que no hemos estado. Bueno, hemos repetido algunos de los programas más interesantes de la temporada anterior, pero hoy ya, con la llegada de septiembre, aquí estamos de nuevo. Cuando estamos haciendo este programa se anuncia para las próximas horas lluvia, tormenta, no sabemos qué ocurrirá porque a veces los pronósticos no aciertan con esta zona, pero bueno, ya veremos. Aquí estamos de nuevo con la idea de hacer lo que ya teníamos en la temporada anterior, que es hablar con una persona invitada a la que conocemos mucho mejor. Y como no me gusta estar solo, he invitado también para iniciar el nuevo tramo, el nuevo camino de este programa, a Agustín Hervás de Onda Cero. Bienvenido, Agustín. Bien hallado, Paco, efectivamente. ¿Qué tal el verano? El verano lo hemos soportado, no ha sido muy caluroso el verano, pero sobre todo lo que hemos hecho ha sido ser gregarios, ¿no? Porque tú decías, no, el hombre no debe estar solo, somos gregarios, entonces nos juntamos, tenemos las juntas que nos merecemos. Entonces nosotros, ¿dónde nos venimos? Pues nos venimos a los sitios donde nos hemos encontrado a gusto y con la gente que nos encontramos a gusto, ¿verdad? Sí, parece que eso es un pronunciamiento de la divinidad creadora, que dijo, el hombre no debe estar solo, hagamos una compañera, ¿no? O algo parecido. Sí, lo que pasa es que luego vino la manzana, pero bueno, eso es una cuestión de la fruta que tiene gusano, ya que vamos a hacer. Vamos a presentar a la persona invitada del día de hoy, a la que vamos a intentar conocer bastante mejor. Ella laboralmente ha estado gran parte de su vida trabajando para un organismo que muchas veces no nos cae demasiado simpático, aunque todos seamos parte de ese organismo, decía la antigua publicidad. Es decir, en Hacienda, pero en realidad lo que más destaca en su currículum es que es doctora en Historia, una investigadora rigurosa, de prestigio, que es la cronista oficial de ISTAN y que tiene un conocimiento de la historia profundo, de la historia de nuestra zona, de Marbella y su tierra y de toda la comarca. Lina Urbaneja. Lina, bienvenida. Bien hallado, Paco, gracias por esas palabras que... Hombre, te podría haber dicho muchas más cosas, pero está bien, dejamos ya. ahí. Bien, sí, ¿no? Sí. Decía yo que Hacienda no nos cae muy simpático a la mayoría de los ciudadanos. Porque nos toca lo que más nos duele, que es el bolsillo. Como a ti, a mí, a todos. Entonces, lo malo es que Hacienda te cobra y si no pagas, pues te lo cobra. Siempre cobras, ¿no? Entonces ahí nos duele, pero bueno, también hay que pensar que sin eso no arranca el país, ¿no? Que deberíamos contribuir cada uno de acuerdo con sus posibilidades también. Que los que más tienen se escabullen, pues también hay de todo. Bueno, otro día hablaremos de Hacienda. Sí. Hoy vamos a hablar de cosas más interesantes. Por ejemplo, tú eres panocha. Sí, señor. Ese es un término muy bonito. Hombre, panocha de muchas generaciones. Bueno, algunas, no tantas. La gente de ISTAN son los que reciben ese nombre genérico de panochos. Tú esa historia la has contado muchas veces, tiene que ver con el origen de los primeros pobladores, ¿no? Esa historia la he contado muchas veces, últimamente, hace ya un par de años alguien la cuestionó, y la verdad es que hay que ceñirse a lo que es la repoblación. Todo el mundo piensa que la repoblación se llevó a cabo en 1570 y ahí paró, y fue un proceso que duró casi 100 años porque fracasó en sus inicios, y los primeros pobladores que llegaron tuvieron que enfrentarse a muchas circunstancias adversas, entre ellas a una serie de epidemias que acabaron con muchísimos de ellos, y esa repoblación, unido a los que se fueron, esos huecos se fueron superponiendo por otro y por otro, y no quiere decir que en 1570 llegaran todos los repobladores. Yo veo el caso, por ejemplo, de Benavís, donde los primitivos pobladores murieron casi todos, y los Villegas tuvieron que traer gente de Gibraltar para repoblarlo. En Ojén pasó algo parecido, los trajeron de la Roda de Andalucía. O sea que no hay que entender el proceso repoblador como un hecho que tiene lugar en un momento y ya es inamovible. Y eso me lo cuestionaron, ¿no? De que en ese siglo, no, digo, pues sí, en ese siglo, en el siglo XVII, desgraciadamente poco conocido,
pero habría que hacer un estudio. Lo que pasa que investigar es muy costoso y bueno, hay que vengan otros. En ese proceso de repoblación, el hecho de apellidarse, por ejemplo, de la forma que tú te apellidas, ¿tiene algún significado con el origen de dónde se viene? En principio sí y no. Hay muchos pobladores que te ponen el segundo apellido, como segundo apellido su patronímico, pero quizá porque coinciden con otros. Lo mismo que se utilizaba el viejo o el chico. Pero ya a partir del 17 ya como que los apellidos están empezando a formalizarse. Todavía sigue, cada uno puede llamarse como quiera, ¿no? Y de hecho en la documentación te dice tu nombre y dice hijo de, porque seguramente lleva el apellido de la madre o el apellido del tío más cercano, pero se sigue utilizando ya con menos frecuencia los nombres de los pueblos de donde procede. Y en esta España de la que estamos hablando, de la época en la que estamos hablando, la mayor parte de la población que era judía, era cristiana, era mora. España, sobre todo Andalucía, ha sido un país de acogida históricamente. ¿De dónde procedemos? Pues si tenemos en cuenta las estadísticas, dicen que la población musulmana en 1609 hasta 1612 salió toda, pero no fue así. Salieron oficialmente, pero ¿cuántos? Eso es una pregunta que siempre hacía el profesor Gil San Juan y que es imposible de contestarla. ¿Cuántos consiguieron pasar desapercibidos y se quedaron? Con la población judía pasa igual. Eso es imposible de saberlo. Pero a la vista está que somos un país donde la pluriracialidad está dentro, ¿no? Y es curioso que ahí es donde en definitiva quería llegar para conectar un poco con estos tiempos que están llegando. No entendemos, o algunos españoles no terminan de entender que no tenemos una limpieza de sangre documentada, que somos como somos y de dónde venimos, y que por las venas corren 3 sangres mínimo. Y ahí está el ADN, que además hace poco leí un estudio donde todo el mundo tenemos un porcentaje de negros, de chinos, de no sé qué. El ADN es algo muy... No somos una raza pura, nadie. Pues eso está muy bien que se demuestre científicamente, para que algún energúmeno suelto que hay por ahí rescatando viejas ideologías y nefastas se entere de que todos somos mucho más común de lo que pueda parecer. Bueno, Lina nació hace ya más de 50 años. ¿Quién era papá Urbaneja y mamá? Papá Urbaneja era el hombre de mi vida. Mi padre, yo tuve la suerte, siempre lo digo, de ser hija de padres jóvenes. Mi madre tenía 22 años cuando yo nací. Y mi padre era un hombre muy inquieto. Voy a decirte una anécdota que a mí me gusta. Mi padre, cuando tenía 12 años, 13, yo creo que después de la guerra civil, su padre montó una carnicería y llegó un momento que pensó que le resultaba más beneficioso criar en la carne que comprarla, y cogió a sus 2 hijos mayores, mi padre era el segundo, y los puso a cuidar el ganado, cabra o abejas, cabras me parece que era, y los quitó del colegio. Pero claro, estos 2 hermanos eran niños que les gustaba mucho el estudio, y consiguieron que el hijo del médico por la noche les diera clase. Y estuvo, pues no sé cuántos años estuvieron asistiendo a esas clases. Entonces, cuando ya tenía su casa, mi padre, pues se dedicaba también a llevar contabilidad, pues a gente que tenía negocio y eso. Y apenas empecé a hablar, yo que fui la mayor, me enseñó a leer. Cuando yo fui a la escuela con 3 años leía como un loro, porque siempre me regaló libros, tebeos, todo eso. Es como si quisiera evitar que me pasara a mí lo que le pasó a él. Y yo creo que tanto mi padre como su hermano Frasco son 2 representantes típicos de la generación perdida.
Ese era el señor Urbaneja. Luego estuvo enseñando a montar caballo muchos años en Los Monteros, porque era un gran caballista, era un entendido en caballo. Y sobre todo era un hombre que le gustaba mucho leer. Yo siempre digo de mi padre que era un caballero. ¿Y naces en Istán? Somos de Istán todos, mi padre, mi madre, todos. Bueno, ¿y tu madre? Mi madre era ama de casa. ¿Cómo se llevaba en la época? Como todo eso, una madre dulce, cariñosa, que cuando murió, hace 5 años, el padre cura que fue a verla el último momento, lloró cuando la vio, porque decía que lloró cuando le hizo la misa, porque decía que los ángeles sonreían y mi madre era un ángel, porque la sonrisa de mi madre era lo que la caracterizaba, ¿no? Una mujer tierna, amable con todo el mundo y la verdad que es un orgullo haber tenido unos padres como los que yo tuve. ¿Y Lina Urbaneja montó alguna vez a caballo, ya que tu padre era extraordinario? ¿No? ¿No se te ocurrió? No. Una vez me montó mi padre en uno, veníamos del río, de una excursión que habíamos ido con una familia de Málaga. Cuando empezó a andar, yo empecé a gritar y llegué al pueblo antes que ellos andando. Me dan pánico los caballos. Bueno, antes, para ir a Istán y volver, generalmente, que no todo el mundo tenía coche, hoy día sí, se utilizaba la empresa Pérez. Sí. No, el autobús de Pérez. El autobús de Pérez, que llegó en el año 60 o por ahí, ¿no? Y fue un revulsivo en el pueblo, ya por fin podíamos comunicarnos cómodamente con la costa. Antes, sobre todo las bicicletas, casi todos los muchachos tenían sus bicicletas y subían y bajaban. Que ya es una aventura. Sí, pero yo creo que ahora es más peligrosa que antes ya. Hombre, ahora es más peligroso sobre todo para los conductores, que hay que ir esquivando ciclistas. Esquivando ciclistas continuamente. No sabes a qué hora vas a subir a Istán para no encontrarte con ciclistas. Yo creo que sobre las 3 de la tarde, a las 4, en verano sí. Pero si te vas por la mañana temprano, madrugas más. Si te vas por la tarde, te los vuelves a encontrar. Es peligrosísimo, desde luego, la carretera Istán ahora. Tú, Lina, eres doctora en Historia y ese doctorado es equivalente al triunfo de la voluntad. Pues tú estudias la carrera al mismo tiempo que estás trabajando, vas a Málaga, haces la carrera, después preparas una tesis con todo lo que eso conlleva, sigues investigando, sigues publicando. Eso aparentemente desde el exterior puede verse como una tarea muy fácil y muy llevadera, pero eso es muy duro, ¿no? Bueno, pero ten en cuenta que yo empecé a estudiar 2 veces. La situación familiar en mi casa, pues me hicieron... La primera vez desistí porque yo quise, porque me mandó mi padre a Málaga y yo era una niña muy mimada, y no soportaba estar fuera de mi casa, y cuando llegué en vacaciones le dije a mi padre: castígame, hazme lo que quiera, pero yo no vuelvo. Luego la segunda vez ya fue por cuestiones de que coincidíamos los hermanos y era mucho dinero venir todos los días a Marbella, y al final dije, bueno, pues cuando yo pueda, porque era lo que siempre quise hacer. Lo único que me da pena es no haber podido dedicarme a la docencia, porque ya cuando pude hacerlo, ya los alumnos no eran los que conocíamos de antes, ya era muy complicado, y yo para buscarme problemas ya estaba bien. Y la verdad es que ha sido algo que he hecho con mucha ilusión, despacito, sin grandes retos, pero bueno, se ha conseguido y ahora mismo es lo que me llena, el día a día. Yo recuerdo, Lina, que te conocí en los años 80 cuando estabas estudiando Historia, en una entrevista en Radio Cadena Española, que viniste a un programa como ejemplo de mujer que estudiaba y trabajaba y cómo estaba cambiando el rol de la mujer. Ay, no me acuerdo. Sí, eso fue en el 85 o en el 86, y estuviste hablando cómo compaginabas tu vida familiar como madre y esposa, como se decía en la época, al tiempo que estudiante de la carrera de Historia y funcionaria o trabajadora, no sé si entonces eras funcionaria, sí, de Hacienda. Pues se hace con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y siempre también no hay que olvidar con el apoyo de los que están alrededor,
A mí me han ayudado mucho mis padres, mis suegros, mi marido. Cuando tenía exámenes me encerraba y mi marido se ocupaba, si estaba en la casa, de las comidas. Los fines de semana era cuando más fuerte le dedicaba al estudio, nos íbamos a Istán y llegaba a Istán y allí ya no me tenía que preocupar de nada, porque tanto mis suegros como mis padres estaban pendientes de mis hijos y todo eso. O sea que a lo mejor sola sí lo hubiera hecho, pero quizá hubiera tardado más. Te has dedicado, no te has podido dedicar a la docencia. Lo que no me ha quedado claro especialmente es porque bueno, el alumnado ya no es o no era ni es, ¿verdad, Paco? El mismo que habíamos conocido, claro, ni es, pero sí a una labor investigadora, ¿no? Y la labor investigadora, cuando tenemos que pensar en un investigador, hay que pensar que el investigador tiene un protocolo de trabajo, o uno se encuentra un documento, pues se lo encuentra, independientemente de que lo busque. Eso es lo que me gustaría. La suerte siempre está ahí. Va. Pero tú cuando vas a un archivo, sobre todo teniendo en cuenta, yo he dicho antes, investigar es caro. Te voy a poner, por ejemplo, Simancas. Sí. Tú planificas irte a Simancas, te tienes que ir a Valladolid, buscarte un hotel, cada mañana coger el autobús para ir a Simancas, porque en Simancas hay muy poco hospedaje y es carísimo. Pero tú llevas un planning de trabajo, ¿no? Voy a mirar tal cosa y empiezas a buscar. Evidentemente no vas saltando de folio en folio para buscar lo que quieres, sino vas mirando porque siempre hay algo que te interesa, ¿no? Y luego también pues le das a la búsqueda de allí del propio archivo. También yo, por ejemplo, siempre he tenido la suerte de contar con la amistad de Isabel Aguirre, que es la directora, la jefa de sala, y que siempre también me orienta. O sea, todo va perfectamente programado, dejando hueco para la improvisación, porque si no, tú vas buscando lo que quieres, pero es un árbol y se te va ramificando y vas encontrando cosas. A veces no encuentras nada, a veces en un día no has encontrado nada, otras, pues sí. Yo tuve la suerte, por ejemplo, en Toledo, que la primera vez que fui, además un archivo muy pequeñito y hay que pedir cita, y la primera vez que fui te hacen una entrevista para lo que quieres, y nada más que hacían mandarme de un sitio a otro y no estaba lo que yo buscaba otra cosa, hasta que mandé llamar a Paco Gallo, que era el entonces jefe de sala, y le dije, mire, es que no es esto lo que yo busco. Nos sentamos, empezamos a hablar, y entonces él ya sí me sacó lo que yo buscaba. Ajá. Porque yo no llevaba, la asignatura, yo sabía lo que quería buscar, pero una vez que consigues hablar con ellos, claro, ellos saben perfectamente lo que hay allí dentro. Entonces sí, o sea, es que entrar en un archivo es un mundo donde, aparte de enriquecerte muchísimo, a mí, o sea, yo me vuelvo otra cuando entro en el archivo, ¿no? No ves la hora de irte, qué pena que ya... Te ha llegado, que me tengo que ir, me Sí, yo en Simancas me pasa una cosa muy graciosa, porque Macario, que era el de las fotocopias, ya hace mucho que no voy, pero supongo que seguirá porque era joven, yo le decía, ¿por qué no me saca usted unas cuantas fotocopias de las que me voy a llevar para cuando llegue al hotel esta noche, para no hacer nada, porque ahora es mediodía lo que trabaja, para entretenerme, ¿no? Y entonces el hombre me daba fotocopia, y cuando llegaba al hotel seguía trabajando para aprovechar el tiempo y decir, pues mira, a este le falta lo otro y voy a seguir buscando. Es una cosa muy apasionante. Lina, lo mismo que los periodistas protegen las fuentes, defienden con uñas y dientes la exclusiva, el historiador, cuando se encuentra algún documento, protege también el secreto, se lo apropia en cierto modo, lucha porque nadie le tome la delantera en esa línea de investigación. Lo hacemos y se debe hacer. A mí, por ejemplo, me copiaron el apéndice documental de mi tesis y lo publicaron pues como un mes antes de yo sacar mi libro. Estuvimos indagando a ver cómo había llegado este señor a coger eso, pero evidentemente existe el corporativismo y nadie te dice nada. Pero sí, porque yo pienso que este hombre tendría esa documentación reservada, como yo también la encontré, porque es público el archivo, y entonces dijo, bueno, pues la saco. Lo que pasa es que la sacó sin analizar,
pero la puso. De ahora mismo, cuando alguien cita ese documento, lo citan a él, que es más importante que yo. Pero si pasa, yo por ejemplo no soy de apropiarme con las cosas para mí sola, ¿no? Yo, si te puedo ayudar y te hace falta un dato, sí que te lo doy, incluso el documento, ¿no? Pero si estás haciendo algo como una tesis doctoral, muchos datos es conveniente no darlos, porque este mundo es como todo, el mundo de los investigadores están a la que salta, y muchos profesores incluso están siempre locos por coger un dato para ellos montarse una historia, y sí, se debe hacer, aunque no siempre se hace, ya te digo. Y buscar datos de historia local, que no es lo mismo que historia localista, son dos términos bien diferentes, es bastante difícil, ¿no? Porque un análisis, digamos, que abarque grandes territorios o naciones o regiones, es mucho más fácil, pienso yo, que acotarse, por ejemplo, pues a una pequeña villa como Istán, por ejemplo. Yo creo que los estudios generales tienen la facilidad de que todo el mundo hace estadística y nadie va detrás comprobando si has puesto 10 en lugar de 15. O sea, la historia local, el problema que tiene es que estos municipios, y hablo de Istán y hablo de Marbella, que son los que conozco más, no han cuidado su patrimonio documental. La documentación que hay está muy dispersa, cuesta muchísimo dinero localizarla. Por eso yo digo que el siglo XVII es mi asignatura pendiente, porque no estoy dispuesta a empezar otra vez a gastar dinero como hice con la tesis. Y es verdad que hay mucha documentación, que hay muchos pequeños datos que a lo mejor te sirve para completar otro, que alguno tienes duda y te sale una tontería y que dices, Jesús, aquí lo tenemos, ¿no? Pero sí que también se cuenta con que son pueblos que nos han interesado mucho. Me acuerdo cuando defendí mi tesis doctoral, que Manolo Barrio Aguilera, yo puse un mapa que me hizo Ángel Rojano de lo que era la tierra de Marbella, y me dijo, años llevo pensando qué sería la tierra de Marbella y ahora lo estoy viendo por fin. ¿Entiendes? Hay, no sé, zonas que por las razones que sean no interesan a nadie, o quizá porque interesen más a los locales, y entonces luego llegas a los archivos, te encuentras documentos y sí, pasa que están muy sueltos, hay que buscar mucho, pero siempre se encuentran cosas. De la tierra de Marbella ya había hecho algo Ladero Quesada, ¿no? Había investigado algo sobre la tierra de Marbella. Ladero Quesada hizo de todo. Ladero Quesada para mí es uno de los mejores historiadores, con Domínguez Ortiz. Pero Ladero Quesada, yo no sí hizo algo de las Mercedes que hicieron los Reyes Católicos después de los repartimientos, y sí, que yo además tenía el documento, y lo bueno que tiene un investigador es que tienes documento, pero debes cruzarlo con algún historiografía, con algún libro de alguien. Yo, a falta en Marbella, lo tuve que comparar con la zona de Comares, porque no encontraba referencia aquí para cruzar. Se me ocurre, hablando de esa investigación, que bueno, pues los que os dedicáis a, no sé si a ocultar, como los médicos, todo el engramaje de un archivo, de una biblioteca, ¿os encontráis sorpresas realmente llamativas? Porque voy a poner un ejemplo que a lo mejor no viene al caso, pero ya que hemos hablado de que tu padre era un gran caballista, en Toledo me entero que hay un retablo donde aparece la toma de Marbella. Sí. No, eso en el coro, la sillería del coro. Es una réplica, lo que hay aquí es una réplica de aquello. Bueno, pues resulta que allí es donde los que nos gusta montar a caballo vemos casi por primera vez claro cómo se montaba a la jineta y cómo se montaba a la brida. El rey
va montado a la brida y el moro que le entrega la llave va montado a la jineta, que son cosas que aparentemente no tienen importancia, pero que en un momento dado a mí me llamó la atención. Bueno, qué representación. Esos detalles... Pero te llamó la atención porque tú eres especialista en caballo. Bueno, porque me gusta montar, pero vamos... Yo nunca había caído en eso que acabas de decir. Sí, pues el moro que está montado va montado a la jineta, que era la forma luego que ya se adoptó. Yo he encontrado muchos documentos interesantes y poco... yo siempre he dicho, este documento forma parte de un estudio general, seguro, porque no va a ser inédito, pero para mí tiene una importancia distinta que para él. Uno de los documentos que más alegrías me han dado está aquí en Marbella, y es el inventario post-mortem de Alonso de Bazán, y tú me lo has traído a colación porque él tenía varios manuales de montar a la jineta y tenía diferentes espuelas, o sea, sí, aperos de caballos, de la jineta. Y cuando yo empecé a mirar el inventario de la muerte de Alonso Bazán, que es una caja de sorpresa, en todo, es enorme, y además una letra muy mala, porque es, imagínate, el clásico amanuense que lleva ese cajoncito donde tiembla la mano, tiembla el pulso y la letra es endemoniada. Pero entre esas páginas te encuentras un inventario de los libros que el señor tenía en su dormitorio, en su biblioteca. 100 no sé cuántos libros, no me acuerdo. Uno por uno puestos de esa manera. Un libro que dice no sé qué, un libro que dice no sé cuánto, pero que ahí eso me permitió a mí investigar. Y además, fíjate, fue el duelo mío personal por mi marido, lo pasé investigando eso por internet, buscando esos libros, que además te permite tener la mente en blanco y solo vas buscando, y todos los libros los encontré, y muchos de ellos, que hay duda porque hay varios con el mismo título, pero algunos que son clásicos de la literatura española, yo que soy una lectora tremenda, no los conocía. Bueno, pero hay más, el de la Bella Melosina o el de Calila Edimna, tenía ese hombre, era un humanista en todo el sentido de la palabra, y no es fácil encontrarte un inventario de libros. Satisfacciones cuando investigas profundamente algo, pero muchas decepciones, más satisfacciones que decepciones, más decepciones que satisfacciones. Yo no puedo hablar de decepciones, no, yo siempre he encontrado... Siempre es gratificante. Yo he tenido la suerte de que Marbella no estaba estudiada, de que Istán no estaba estudiado, y Benaví o Gen. O sea, yo he tenido la suerte de ser la primera persona que se ha dedicado a fondo a buscar estos pueblos, y bueno, algún día que estás en el archivo y dices esto no vale, esto no vale, esto no vale, pero un día, luego a lo mejor al día siguiente te encuentras el filón. Se compensa, pero yo creo que tiene más importancia las alegrías que... ¿Ser historiador ya de por sí conlleva tener paciencia? Sí, yo tengo mucha paciencia, además. Bueno, no sería normal, ¿no?, que se desesperara uno, ¿no? Paciencia, y esta mañana he estado pues desde las 8 y pico de la mañana, 9 casi, hasta las 2, aprovechándome el tiempo, transcribiendo documentos de las páginas del Ministerio, pares, y cosas muy interesantes que me interesaban de la Inquisición y todas esas cosas. ¿Qué han significado en tu trayectoria como historiadora los profesores, la profesora Pérez de Colosía y Joaquín Gil San Juan? Pues mira, hay otros dos anteriores que siempre los pongo porque he tenido la gran suerte... Alfonso García Guzmán y Pepita. He tenido la gran suerte de en el Instituto de Marbella tuve esos dos profesores que estuvieron siempre muy pendientes de mí, y llegué a la universidad y no sé cómo Joaquín Gil San Juan, que todo el que lo conoce, que es un hombre, era introvertido, muy tímido, pero cogió una relación conmigo muy buena, y luego su mujer, y para mí son mis protectores en la universidad, me han ayudado mucho. Joaquín y yo siempre hemos tenido largas conversaciones telefónicas, sobre todo relacionadas con las torres de la costa o con cosas así. Él me llamaba, me preguntaba y estábamos... Y yo también le he hecho a él más consulta que él a mí, ¿no? Pero sí que es verdad, han sido dos personas muy
fundamentales en mi vida. Joaquín daba una optativa que era Historia del movimiento religioso. A mí me puso matrícula de honor y me dijo: no te la debería poner porque no eres de mi especialidad. Pero era una persona entrañable. Yo no he suspendido nunca ningún curso. Yo he hecho, en vez de sacar un 10, he sacado un 6, un 5, un 7, pero con eso para mí. Y muchas veces he estado yo en esa asignatura con él sola, que fue cuando yo lo conocí. Pero yo lo admiraba mucho de antes. Entonces yo llevaba en mi carpeta dudas que tenía sobre algunas publicaciones suyas. Y cuando estábamos solos, porque la mayoría de la gente tenía otras asignaturas pendientes y dejaban la de Joaquín atrás, yo le digo un día: profesor, ¿me puede usted decir, en tal sitio habla usted de esto, pero hay algo que no me queda muy claro? Y entonces empezó a explicarme, y ya cada vez que estábamos solos me miraba y me decía: Marbellerita, ¿de qué quieres que te hable hoy? Y no veas aprendí con él de morisco sobre todo un montón, porque era muy, muy generoso, muy cariñoso y muy tímido al mismo tiempo. Eso significa, en algún momento, por lo que está diciendo Lina y por lo que está diciendo tú, que eres docente en activo, que los alumnos tenemos suerte cuando nos encontramos profesores con los que empatizamos. No me cabe la menor duda que eso es fundamental, porque como dice Lina, con este profesor, con Joaquín Gil San Juan, es que uno podía hablar de cualquier cosa, y tú ibas al departamento para preguntarle algo y a lo mejor te preguntaba: mira, tengo una duda, que a mí eso me ponía un poco nervioso, porque me preguntaba cosas de la República y decía: bueno, este hombre que es una eminencia en historia me está preguntando a un alumno como yo que le hable de aspectos de la República, ¿no? Y él te hablaba y te trataba como un colega. Yo podría decir que es uno de los profesores más cultos que he conocido. Más cultos, sí, efectivamente. Yo le pregunté una vez sobre cuestión de las pasas, la lejía, la de sol, y dice: la semana que viene te lo explico, que hoy tengo prisa. La semana que viene me saca un librito que parecía un misal, con las hojitas de papel cebolla, y se pone a leerme algo, y estaba leyéndome en latín y en castellano. O sea, él me leía en castellano, pero el libro era en latín, porque yo le dije: a ver cómo se llama el libro para buscarlo, y me dijo: ¿sabes leer esto? Digo: no, sé rosa y sí, poco más. Típico que aprendimos. Pero claro. Era un hombre de una cultura impresionante. Bueno, no sé, Lina, si a ti te gusta hablar o por lo menos mencionar alguna etapa dura de tu vida. Pues mira, a mi edad hemos pasado etapas duras de todas clases, ¿no? No sé. Ya yo empezaría por... No, lo digo porque te quería mencionar cómo desaparece tu marido de manera traumática. Y eso es 14 años hace ya, en agosto. Es un golpe que tú superas a base de trabajo. Sí, pero nunca se va. No, siempre está ahí. Yo hablo, mi nieta lo conoce de lo que yo le cuento y le digo. Y vamos por la calle y sale la luna y dice: mira, allí está el Yayo. Le digo que la estrella aquella es Yayo, ¿no? Y yo no quiero que se me vaya de mi vida ni de nada, porque hemos sido amigos desde la infancia y es muy difícil, ¿no? De pronto sin esperarlo, ¿no? Pues está una persona luchando con una enfermedad y tu cuerpo se va haciendo. Pero salir de casa y volver y ya encontrártelo de esa forma, pues... En fin. Bueno, era un punto que había que tocar, forma parte de tu biografía. Bueno, hay un momento dado en que, aparte de la investigación histórica en la que tú continúas, decides dar el paso a la literatura pura y dura. Y los que han leído tu novela inédita todavía dicen que es una gran novela. Pero si la han leído 3 personas nada más. Pues los 3 dicen que es una gran novela. A ver, yo no elegí la novela me eligió a mí. Como decía Agustín antes, yo estoy hace 20 años, o 20 y algo, estoy en el archivo de protocolos notariales de Málaga, donde Nicolás Cabrillana
también ha sido un hombre que ha cuidado mucho de mí, me ha apoyado y me ha protegido todo lo que pudo y más. Me dio el carnet de investigadora cuando yo todavía no estaba en la universidad. Yo tengo un carnet de investigadora con un 500 y pico de muy bajo, porque me lo dio él. Bueno, pues encuentro un documento que dice: el Consejo de Nuevos Pobladores de Istán le piden al de Marbella que le presten por 20 días a Isabela Taifora, morisca, para que le vaya a hilar la seda. ¿A hilar la seda? A hilar la seda. Claro, todavía me emociono. El documento así dice, se le dará por 20 días, le pagan al doctor, no me acuerdo cómo se llama el médico, que la tiene en custodia tanto por cada día que vaya, y entonces tiene su palabra de que no se va a escapar y de que quedará allí. Si quisiera venirse antes lo pediría y la tenían que devolver a Marbella. ¿Qué pasa? Que eso es un documento, nada, un compromiso, ¿no? Pero había que ver quién era Isabela Taifora. Había que ver qué circunstancias se dieron en torno a esa familia, que yo la sabía. Y el hecho de que pensar de que ella, que había sido la oligarquía del pueblo, fuera a su pueblo esclava, a trabajar los capullos de seda que ellos habían dejado allí cuando se fueron huyendo, y se va a encontrar con que sus casas están ocupadas por cristianos, que en teoría son sus enemigos. Yeah. Es fuerte. Eso es una trama impresionante. Pues ahí tienes la novela. Eso es una trama impresionante. Ahí tienes la novela. Claro. ¿Qué pasa? Que yo quería escribirla disfrutando de ella, y durante mucho tiempo, pues cada vez que leía documentación de morisco y veía algo novelable, pasaba una copia a mi archivo de Taifora. Y ha salido una novela que, yo qué te voy a decir, a mí me gusta. Y bueno, ya la he registrado y no sé qué va a pasar con ella. Porque la tienes que publicar. Porque hay que publicarla, ¿no? Bueno, sí, porque pero además, Luis Agustín no la ha leído, y yo tampoco, y tenemos ganas de hacerlo. Y yo ahora mucho más. Así que yo lo que más me gustó fue que, porque claro, yo se la he dado a 3 personas que son muy allegadas a mí, ¿no? Mari Carmen, que lo lee todo, mi prima Lina, pero mi sobrina Laura, que ha estado conmigo siempre. Mi Laura, con 8 años, leía el siglo XV mejor que un historiador. Y se lo di a que la leyera y me dijo: Tita, me tiene enganchada. Digo, me gustaría hacer una segunda parte, pero tengo que ir a Simancas. Dice, pues la tienes que hacer aunque sea solo para mí. Y el otro día me dijo que si quería ir a Simancas, que ella me acompañaba. Muy bien. Digo, pues sí, pero tenemos que ir para hacer una segunda parte. Es un poco desmitificar esa leyenda rara que tienen los moriscos, de que son híbridos, de que no... Yo creo que lo he dejado en muy buen lugar. He utilizado muchísima información y sobre todo esa opinión que tú tienes y que no puedes demostrar sobre ningún papel, ¿no? durante mucho tiempo tú has sido y sigues siendo, Lina Urbaneja, sinónimo de Cilniana. Sí. La voz de Cilniana, la imagen de Cilniana. Sí, yo creo que 10 años más. Estás en el origen. Sí, de las creadoras de Cilniana. ¿Por qué se creó Cilniana? Uy, muy fácil. Cilniana se creó porque nos enteramos que el señor Gil iba a cambiar o a entregar el Cortijo Miraflores para hacer un centro comercial. Entonces, desde el centro de adultos, pues me convocaron, que no fui yo sola, era Andrés, era Lucía Prieto, era Casado, no sé, éramos unos cuantos, Rafael, y estuvimos intentando a ver cómo podíamos luchar contra el elefante. Como decía José Luis Casado, no podemos matar a un elefante con un bote de DDT. Organizamos una jornada sobre Miraflores para que siempre yo creo que siempre Cilniana ha tenido eso presente, y es enseñar a la gente, para que la gente defienda, no porque te mueve otro, sino porque tú tienes los instrumentos necesarios para saber que eso hay que defenderlo. Y nada,
Y así surgió Cilniana y le ganamos el Cortijo Miraflores para el pueblo, cosa que nos sentimos muy orgullosos todos y luego ya pues más cosas. Una lucha larga. Cilniana, además de la defensa del patrimonio de Marbella y de la zona, de toda la zona en general, pues ha venido desplegando también una labor divulgadora de la historia, investigadora y de dar a la luz una serie de trabajos que ya forma parte de una bibliografía importante. Claro, nosotros ha habido un momento que hemos publicado más que el ayuntamiento. Llegó un momento... Eso tampoco es tan... Bueno, tan sí, alto. Pero la revista Cilniana antes salía con más frecuencia, lo que pasa es que los costes se disparan y bueno, ha habido que reducirla, ¿no?, a 2 años. Pero los artículos, se trata de artículos que tengan rigor, que no sean experimentos ni nada de eso, y yo pienso que en cualquier colegio, en todos los colegios debería de estar en la biblioteca las revistas de Cilniana, porque por supuesto. Abarcan todos los campos de... Y porque son datos históricos contrastados, o sea que sí. Eso es... Y es una labor muy interesante porque además se abre un poco también a veces han publicado de Benalmádena pero lo importante es que haya esa oferta para los estudiantes. Todo el mundo no se puede comprar un libro que te vale 30 euros. Y a lo mejor en la revista, pues... encuentran datos que son... Claro. Si me permitís volver al asunto de la novela, y seguro que sin desvelar absolutamente nada, pero me ha llamado la atención la puntualización que hace sobre la esencia de los moriscos, ¿no? Y que hay que quitarle esa aureola que tiene. ¿Quiénes eran realmente los moriscos para que al final malinterpretemos su personalidad o su forma de vivir? Fíjate, hoy que he estado yo transcribiendo una carta de Felipe II. Pues mira, los moriscos, yo pienso, cuando llegaron los musulmanes a España, esto no era un país que estaba vacío, aquí había gente, ¿no? Había unas civilizaciones, había unas culturas, incluso estaban los visigodos. ¿Qué pasa? Cuando se crea el imperio y se le van perdonando los impuestos a los fieles, porque los fieles del Islam no pagan impuestos, entonces se convirtió un porcentaje muy, muy grande, quedaron los mozárabes ahí sueltos y ya está. Y yo creo que los moriscos seríamos nosotros hoy. Los moriscos son personas que están en una tierra, muchos de ellos ahí enraizados desde muchas generaciones y que se han ido adaptando al que ha venido. Mandas tú hoy, pues yo soy del tú, mañana del otro. Y eso eran los moriscos. ¿Qué pasa? Que cuando se conquista Granada, pues los reyes ponen barcos en la costa, en las grandes ciudades, para que se vayan al norte y los que no quisieran que se quedaran dentro, pero sin pertenencia. Con la boquita chica. Con la boquita chica, no, se quedaban con una mano atrás y otra adelante. Me refiero que el ofrecimiento de que se quedasen era con la boquita chica. No les interesaba que se fueran. Ten en cuenta que cuando se dieron cuenta ellos estaban despoblando el interior. Y eso no era interesante. Que tenían frente a los africanos el imperio turco y toda esta gente. Pues ¿qué pasa? Que los que se quedaron se tuvieron que desplazar de la costa hacia el interior porque no les permitían vivir en la costa. Esta gente se adaptaron a los que llegaron, por ejemplo, de Marbella, porque los que ya estaban allí tenían su vida armada de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos, y te pone a leer un documento donde hay interrogatorio y te dice, pues mi abuelo me decía que cuando Marbella era del rey íbamos a vender las frutas a Marbella. O sea, tú estás viendo que no son gente que acaban de llegar, son gente que están ahí y que simplemente hay un chaparrón, abre su paraguas y aquí lo y se quedan. ¿Qué pasó? Que tocamos con un problema tremendo que fue la iglesia. Claro. Fue la iglesia y fue ahí ya. De hecho, ¿no crees tú, Lina, que el que la monarquía hispánica se transformase en adalid de la contrarreforma con gente como Felipe II nos sacó de Europa, nos distanció definitivamente de Europa? Totalmente, pero además en todos los aspectos. Si tú miras los procesos inquisitoriales, por el amor de Dios, qué cosa más
más tremenda pero yo una vez en un congreso escuché a don Manuel Álvarez, que le hicimos un homenaje porque se acababa de jubilar, y habló de lo que en historia llamamos el viraje de Felipe II. ¿Qué pasó para que Felipe II, de ser un rey progresista, joven, guapo, el mejor partido del mundo conocido, qué pasó para que ese hombre diera ese giro tan grande y se convirtiera en el fanático que luego se convirtió? Entonces se analizan muchas circunstancias y yo creo que Felipe II un poco vivió a la sombra de su padre, queriendo evitar ser como su padre. Su padre era más universal, y Felipe, yo creo que por lo que le pasó con el hijo, lo que le pasó con Antonio Pérez, tuvo muchas palizas encima suya, no se fió de nadie y se centró en Dios. Hay un cuadro que este hombre nos lo mostró, porque al hacer un cuadro de Felipe II, donde él está con un rosario en la mano, no me acuerdo quién lo pintó. Bueno, pues cuando se fue a restaurar, a limpiarlo, le hacen una radiografía y Felipe II tenía una flor en la mano. Y cuando se volvió tan austero, mandó tapar la flor y poner un rosario. Y desgraciadamente Felipe II se rodeó de demasiados clérigos intransigentes y de esa forma, y yo creo que se perdió él y ya perdió todo los que le siguieron, porque fíjate los que vinieron detrás, madre mía. Volviendo a tiempos más cercanos, actualmente, ¿qué es lo que más preocupa a Cilniana? ¿Será el Trapiche del Prado? Pues yo creo que Cilniana está yo ahora no lo sé de primera mano, porque ahora no estoy en la directiva, pero el Trapiche del Prado, y yo creo que tendrán otros proyectos. Yo no lo sé, no puedo hablar por ellos, porque ahora mismo no estoy metida dentro de... Bueno, ¿qué opinas tú del asunto Trapiche del Prado? Ya lo sabes. Sí, pero... Trapiche del Prado es un dolor que esperamos que algún día nos den el analgésico que nos lo cure, porque la verdad es que el Cortijo del Prado es una vergüenza, que un edificio de esas cualidades, de esas características, de esa importancia, esté como está, y es una vergüenza que Marbella pase por ser un pueblecito de pescadores, y lo digo entre comillas, que yo la detesto, cuando Marbella fue una ciudad industrial, que ha tenido sus minas, que ha tenido su siderurgia, que ha tenido los proyectos estos tan progresistas del Marqués del Duero, y ha tenido la industria azucarera, y después también, como tú decías ayer, el vino. ¿Por qué no se recupera todo eso? Porque tenemos vestigios de todo eso. Marbella no puede ser sol y playa, eso está muy antiguo. La gente, el turismo de ahora es culto, y el turismo de ahora quiere ver cosas y conocer, y en Marbella no hay nada que se le pueda ofrecer. Las bóvedas, la villa romana, no, pero hay más cosas, y ya es tiempo de que eso se hubiera... Claro, y hay que ponerse las pilas, que este se año... hubiera sacado a la luz, se hubiera recuperado. No dicen con el faro, pues también una magnífica idea recuperar el faro. Bueno, pero vamos a buscar también lo de atrás. Pero Lina, tú que llevas investigando tanto tiempo en Marbella y su tierra, ¿dónde están las señas de identidad de Marbella? ¿Qué ha pasado en esta ciudad para que esas señas de identidad no aparezcan, para que la gente en líneas generales no se movilice absolutamente por nada, que nos puedan destruir un caserío del Ángel, que nos puedan destruir una iglesia del Ángel y nadie durante una noche y nadie diga nada? Y el Cortijo de Miraflores por Cilniana, que eso no se olvide. Mira, yo le tengo que agradecer siempre a Vicente Murillo, que es un hombre al que yo quiero mucho, que siempre que encuentra algún documento interesante me lo pasa, me lo regala. Tú haz con él lo que quieras. Yo he estado transcribiendo durante mucho tiempo, porque ha sido un documento muy largo y con una letra muy complicada, una residencia que se hizo al corregidor y al Consejo de Marbella. De todo lo que tú descubres leyendo ese documento, salvando las peculiaridades de la época, es lo mismo que pasa ahora.
Yo digo que es el karma de Marbella. Tú te pones a mirar y parece que vamos poniendo calcomanías de uno a otro, pasa siempre igual. ¿Qué tiene Marbella que no engancha? No lo sé, me gustaría saberlo, porque siempre digo lo mismo, que te pones a mirar y dices, el día que escriba yo un artículo de eso, que además se lo voy a proponer a Vicente, que lo vamos a escribir a medias, es impresionante que tú te pongas a leer ese documento de 1534 o 40 y podría extrapolarlo a los años, al último cuarto del siglo XX, al último cuarto del siglo XX y un poquito más. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Que Marbella es tierra de promisión para todo el que viene, pero ¿y por qué el pueblo no hace valer su propiedad sobre su pueblo, su propiedad emocional? Sí, que no te quiten las cosas por gusto, ¿no? Es que esto es mi costumbre, no me va a poner usted otra. Que intentar dar una explicación a esa situación tendría que ser el concurso de historiadores, sociólogos. Pues sí, habría habría que mirar, porque yo te puedo poner los datos fríamente o hilártelos, pero yo creo que eso es más bien cuestión de ¿cómo se llama? Esto que estudian la sociedad y... Sí, de la sociología. Exactamente, que algo pasa en Marbella porque no hay forma. Mira, yo quise, cuando estaba presidiendo Cilniana, quise hacer un estudio sobre el acto que se hace el día 11 de junio, que lo considero como una de las cosas más típicas de este pueblo que no ha perdido, eso de la cruz del humilladero, todo eso. Pero sabes tú que cuando la historia es oral necesita al menos 4 testimonios coincidentes para que tenga valor científico. Estuve haciendo entrevistas, quitando a Juan Carlos Reina, nadie me quiso conceder una entrevista, ninguna persona mayor para contarme cómo era eso hace 50 años. Y decía, pero lo que quería era pedir la declaración de fiesta singular o algo así, porque me parece que es una cosa interesante que se sigue haciendo. Nadie quiso colaborar. Pues mira, me quedé de piedra, te lo juro. Te pones a buscar en las actas de las sesiones de pleno, cuando llegue ese momento, qué cantidades se ha destinado para embellecerlo. Sí, pero eso no es lo que yo quiero. No, lo que te quiero decir es que ni en las actas de pleno apenas aparece nada. Claro, yo estoy transcribiendo las actas de ISTAN de finales del 19, y cuando habla de San Miguel te dice lo que ha costado la cera, lo que ha costado la función del cura y lo que gastan en cera para alumbrar la plaza y en arreglar la calle y nada más. Es muy triste, pero es así. Es que somos una ciudad donde incluso las cofradías de pasión no tienen archivo. No se puede reconstruir su historia. Porque no tienen archivo. Entonces. Aparte de todo lo que ha reconstruido Fernando Álvarez, que desde luego es algo súper meritorio, pero no porque las cofradías tengan un archivo, sino porque lo han encontrado por otras fuentes, claro. Por otras fuentes. Sí, es que es así. Y eso, pues, estamos cerrando, aunque digan que la historia ya está cada vez más en decadencia, ¿no? Pero siempre es bueno dejar algo para las generaciones venideras. Es que hay que mirar atrás para seguir avanzando. Bueno, se aprende mucho mirando atrás. Claro. La historia la han matado muchas veces. Sí. Es como el teatro, que está crónicamente enfermo, pero ahí está. Siempre está ahí, ¿no? Desaparece. Siempre está, porque además, como forma parte de lo que es el espíritu y la esencia humana, pues siempre nos gusta mantener eso. Lo que sí es cierto que la historia de Marbella tiene esos momentos oscuros. Luces y sombras. Claro, quizás porque los propios locales no han sabido sentirse orgullosos de lo que tenían, o porque han dudado, o por los que hemos venido les hemos hecho dudar de su identidad. Eso es algo que me ha preocupado siempre. Pero ¿por qué? En la misma situación podríamos poner Estepona. Y Estepona es un ejemplo para mí en todo. Es un pueblo. En todo. Es un pueblo. Es un pueblo. Es un pueblo. Pero se ha visto esencia de pueblo, ¿no? Cuánta población había y cuánta tiene. O sea, ha recibido una migración tremenda y sin embargo
es un pueblo que tiene su particularidad, ¿no? Sí, no Esas la ha perdido, calles que su le han esencia puesto no la ha tan perdido. bonitos y sobre todo ya no hablar más del patrimonio que están recuperando. Estepona ha defendido siempre sus señas de identidad, su patrimonio. Claro, pues cuenta sí, con su museo arqueológico, cuenta con su arqueólogo municipal, cuenta con... que es de Cimiana, no se nos olvida. Sí, es de Cimiana. Claro, barre para donde tiene que barrer. Quiero decir Lina, que yo estoy de acuerdo contigo en que Estepona es un ejemplo Para mí Estepona es el espejo donde me miro. De crecimiento ordenado, y culto. no desordenado. Y inteligente, muy inteligente. Pues la tenemos muy cerca. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? ¿Qué nos pasa? Tenemos que aprender. Lina, ¿cuál es tu línea de investigación actual? Tengo 2. Tenía 3, pero ya he terminado una. Estaba haciendo un estudio sobre el siglo XVII que me han pedido de Estepona. Y estamos Paco Moreno y yo ahí locos buscando judíos conversos, a ver si encontramos algo. Y luego también estoy buscando el momento en que a Aistán le quitaron la Sierra Real por los problemas que tuvo después para sobrevivir en una desamortización en 1823, que no sabemos por qué Marbella la vendió cuando ya Aistán desde 1750 ya no pertenecía a Marbella. Y lo que quiero saber es por qué Marbella vende a los larios la Sierra Real. Y ahí estoy. Es una cosa que me interesa muchísimo y además me obliga a meterme a dejar un poquito a mis... Meterte en la historia contemporánea. Sí, voy a ver si consigo algo, pero yo creo que sí que se puede. Lo que pasa es que tal como pasa en Marbella, en Aistán, venga a preguntar y solo había documentación de 1863. Bueno. Y le habían tirado la anterior. Qué raro, ¿no? El secretario, además, del ayuntamiento. Para abrir hueco, me imagino que todavía más grave. La realidad social, la realidad de los acontecimientos políticos y sociales del año 2018, por ejemplo, tiene muy poco que ver con lo que ocurría, por ejemplo, en los años 60 o en los años 70 del pasado siglo. No estoy hablando ya de un siglo atrás. Sin embargo, seguimos hablando en esa artificial división que hacemos del periodo de la historia contemporánea. ¿No habría que pensar ya en crear otra edad de la historia? Pero yo creo que esa periodización ya cuando yo estudiaba estaba muy cuestionada y además ten en cuenta, fíjate, el departamento de medieval y el de moderna tenían una lucha continuada porque como aquí no hay la época medieval, o sea, estábamos en el periodo musulmán, claro, no había fuente y los medievales quieren llegar hasta la expulsión de los moriscos. Y los modernistas dicen que no, que desde el descubrimiento de América para atrás. Yo creo que al final ese tipo de periodización va a quedar para los diplomas. Bueno. Y ya está, porque ya incluso eso en la universidad está cambiando. Pero no podemos olvidar que la era informática, cuando aparece los primeros ordenadores y las cosas del internet, está cambiando absolutamente todo lo que es los conocimientos y todo lo que es comparable, aunque no os lo creáis, a la revolución industrial. Entiendo. Estoy convencido. Es comparable. Entiendo, sí. ¿Te acuerdas que los obreros quemaban las máquinas porque les quitaban los puestos de trabajo? Luego se volvió a reciclar todo de todas maneras y va a pasar ahora igual. Hay cada vez menos puestos de trabajo porque las máquinas, pero al final se terminará por otras vías. Por encajar todo, claro. Claro, pero es lo mismo. Pero supone un trauma sí, por supuesto. Los inicios de pues a mí se me ha pasado esta hora en un ratito, pero llevamos una hora y hay que despedirse. Lina, te agradezco que hayas venido. Pues gracias a ti, no sabía que venía, pero bueno. A ver si dentro de muy poco vienes con tu novela y vienes a hablar de tu libro. Sí, por favor, sí. Yo le he mandado un concurso de novela histórica. Mira que si te la premian.
sería lo que me gustaría, que por una vez en mi vida ganar algo de dinero. Pero me da un año. Si en un año no consigo nada, pues la publicamos. Bueno, cuando te den el premio, en reserva unos 200 eurillos así para tomarme alguna cervecita. Ah, eso está claro, digo. Sí. Estupendo. Lo que quisiera era eso, que por una vez no tuviéramos que andar buscando... Pero con 200 euros da para más de una cerveza, ¿no? Bueno, pues con una tapita buena. Una tapita Vale, buena. vale. Claro, es Gracias. que la cerveza sola. Gracias, Lina. Gracias a ti, Paco. Y a ti, no Agustín. hemos dicho que si alguien quiere leer a Lina todas las semanas, publica una columna en el Diario Sur todos los viernes, donde aprendemos mucho. Agustín Hervás, Don gracias Francisco, por venir como siempre. a su orden. Ya te daremos alguna semanilla de descanso y, Vale, muy bien, muy bien. y regresarás de nuevo. Gracias también a Marta Ortega, a Marta Vallés, que también en esta temporada están ahí detrás de las cámaras haciendo que esto se vea y se escuche. A todos ustedes, gracias. Hasta la próxima semana.